Con su venia, diputada presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Quisiera hacerles una invitación a razonar lo que en este momento se va a votar. Yo sé que probablemente muchos de ustedes piensen que eso es un tema que ya pasó, que ya está resuelto y que para qué insistir en él. Pero yo les quiero dar argumentos en torno a dos áreas que me parece que son irrenunciables. La primera, si es relevante o no rendir cuentas sobre 6.200 millones de pesos que este Congreso aprobó contratar para el gobierno del Estado de Jalisco. Si nosotros somos los que aprobamos la deuda, por más que nosotros hayamos votado en contra, tenemos o no interés jurídico e interés público en conocer la rendición de cuentas de ese dinero que le cuesta a los ciudadanos. Y número dos, si la comisión o el Comité de Seguimiento de Vigilancia para Acciones de Jalisco por COVID tiene o no que rendir cuentas o informar a esta soberanía. Lo primero que yo les quiero decir es que la deuda indubitablemente es un asunto público, por la sencillísima razón de que la pagamos todos y cada uno de los ciudadanos de Jalisco. En segundo lugar, somos nosotros los responsables de pedir cuentas porque este Congreso es el que aprobó esa deuda. En tercer lugar, quiero decirles que fue el Poder Ejecutivo quien mediante un convenio integró un comité de seguimiento y vigilancia para acciones de Jalisco por COVID para entregar una evaluación del ejercicio de la deuda. Y probablemente ustedes no conozcan este documento, pero aquí se dice explícitamente que el Congreso del Estado le solicitó al Congreso, que el titular del Poder Ejecutivo le solicitó al Congreso del Estado la autorización para contratar la deuda de 6.200 millones y que posteriormente pidió, para observar el cumplimiento de las obras y proyectos de infraestructura pública establecidos en el plan, evaluar su impacto social y económico, y para ello nombró un comité de evaluación y seguimiento, el cual estuvo integrado por Marisa Lazo Corbera, Carmen Alicia Villarreal, Carlos Villaseñor, Javier Orenday, Ramiro Montero, Sofía Pérez Gasque, Diego Petersen, Carlos del Río, Carlos David Wolstein y Augusto Chacón Benavides. Estamos de acuerdo en que todos y todas ellas son personalidades respetables de este Estado y que además llevaron a cabo un trabajo muy valioso que no solamente fue exhaustivo, sino además honorífico. Ese trabajo estuvo durante muchos meses publicado en la página de este comité. Incluso aquí, en una comparecencia del secretario David Zamora y del secretario Juan Partida, ellos felicitaron el trabajo de ese comité. Y a pregunta expresa de cuáles eran los datos que tenían mayor validez, dijeron que los del Comité Ciudadano estaban incluso más adelantados que los del propio gobierno y que los de la página de transparencia. Su servidora propuso aquí entonces que invitáramos comedidamente a ese comité a informarnos sobre el resultado de su trabajo. En esa ocasión, desgraciadamente, la mayoría decidió no votar a favor. Yo quiero insistir en que no se trata de una comparecencia porque no son servidores públicos, de manera que no están obligados a rendir cuentas, aunque ya sabemos que aquí las comparecencias públicas tampoco se aprueban de manera ordinaria, lo cual desnaturaliza a nuestro Parlamento en su función de control. Pero aquí estamos hablando de una invitación a que vengan a dar a conocer el producto de su trabajo, además a que nosotros conozcamos ese documento que ya no está colgado en su página, pero sobre todo yo quiero insistirles a ustedes y también a ese comité en que su labor sí es pública, aunque no sean servidores públicos, no trabajaron para algo privado, sino que su labor se sustentó en un documento que está firmado por el gobernador Enrique Alfaro y por todos y cada uno de ellos. Entonces, mi planteamiento es, compañeros, que aceptemos invitarlos
a presentar ese informe. Lo que dice el acuerdo legislativo es que se apruebe exhortar a los integrantes del Comité de Seguimiento y Vigilancia para Acciones de Jalisco por COVID a entregar presencialmente el producto final de la evaluación realizada al ejercicio de los recursos para infraestructura pública provenientes de la deuda por 6.200 millones. En segundo, que se les solicite entregar un exhorto con una respetuosa solicitud de un espacio de diálogo entre el Poder Legislativo y sus integrantes para conocer las resoluciones que tomaron. Y finalmente, se plantea que se instruya a la Junta de Coordinación Política para que en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la aprobación de este acuerdo legislativo se señale la fecha, la forma y la hora para el desahogo de esa reunión. Y se instruye a la presidenta de la mesa directiva, si ustedes así lo aprueban, para que a través de su coordinador, Augusto Chacón Benavides, en un término no mayor a 15 días hábiles posteriores a aquel en que se apruebe el acuerdo, se entregue el documento. Quiero decirles que en una reunión que tuvimos justamente con Augusto Chacón en este recinto, él nos planteó que tenía toda la disposición de venir a informar, siempre y cuando esa solicitud estuviera avalada por todas y todos los grupos parlamentarios, precisamente para demostrar que no es una cuestión partidista de interés de alguna fracción parlamentaria. Entonces yo les pregunto a ustedes 3 cosas. ¿La deuda es un asunto público, sí o no? ¿La deuda la aprueba este Congreso, sí o no? ¿La rendición de cuentas de la deuda nos compete o no? Dado que fue un convenio que se firmó con el gobierno del Estado, estas personas que no son servidores públicos son dignas de que los invitemos a informar y a reconocer su trabajo o no. Y termino diciéndoles que ahora que Jalisco Cómo Vamos va a realizar una investigación denominada Congreso Cómo Vamos y que vamos a ser evaluados, no debemos darle a esa organización un mensaje contradictorio. ¿Por qué en algunas ocasiones lo recibimos con las puertas abiertas y por qué en otras les cerramos las puertas? ¿Por qué en algún momento les decimos no informen y en otro momento les decimos sí evalúanos? Los dejamos en un problema muy serio que podría llevar a que fueran descalificados de tener conflicto de interés, porque alguien malintencionado podría pensar que cuando se trata de solapar al gobierno y de no informar, entonces no los invitamos para que nos rindan cuentas. Y alguien podría pensar que entonces la evaluación que se haga será a modo. Y nada sería más indigno contra personalidades y organizaciones que han jugado un papel público tan relevante en nuestro Estado. Entonces, por el buen nombre de los ciudadanos, por la responsabilidad pública que adquirieron, aunque no sean servidores públicos, y sobre todo por nuestra obligación de que los ciudadanos tengan conocimiento de la rendición de cuentas del dinero que están pagando, yo les pido que razonen su voto, que no voten en automático y si consideran que efectivamente este es un asunto relevante, voten a favor de invitarnos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Es sobre el mismo tema. Es importante que sepan lo que se va a votar. Mire, la propuesta que les hago es que se apruebe la celebración de un coloquio para el análisis del documento denominado Crónica Jalisco 6200, presentado por el Comité de Evaluación y Seguimiento de la Deuda de 6.200 millones de pesos, con la finalidad de realizar una valoración del informe final respecto del cumplimiento de las obras y proyectos implementados con el empréstito, así como de su impacto social y económico. El coloquio se celebraría en 3 mesas, en virtud de cada uno de los rubros en que se agrupan las obras de infraestructura realizadas con los recursos de la deuda aprobada. Un tema para infraestructura económica, otro para infraestructura social, infraestructura para la reactivación, otro para social y otro para infraestructura para la reactivación económica de los municipios. O sea, serían 3 mesas. Participarían en el coloquio el Poder Legislativo a través de su Junta de Coordinación Política y los grupos parlamentarios, el Poder Ejecutivo, los integrantes del Comité de Evaluación
y expertas y expertos en políticas públicas, desarrollo municipal, infraestructura económica y social, salud pública, economía y áreas afines. Por supuesto, en el coloquio participarían las presidentas y los presidentes de las comisiones legislativas de competitividad, de desarrollo económico, de innovación y trabajo, de desarrollo productivo regional, de gobernación, de fortalecimiento municipal, de planeación, de ordenamiento territorial y de la gestión del agua, así como de educación, cultura, deporte y salud. Cada grupo parlamentario podrá invitar a 2 expertas o expertos por cada una de las 3 mesas, quienes presentarían su análisis y conclusiones del informe. Se le entregaría a los expertos un guión temático para el análisis del informe del Comité de Evaluación y Seguimiento, así como preguntas cuyas respuestas permitan generar las conclusiones respecto del documento. Y se le solicitaría a cada experto o experta una versión escrita de sus análisis y conclusiones para integrar un documento de memorias que además incluiría las conclusiones de cada grupo o representación parlamentaria. Es decir, se trataría de un foro prácticamente de carácter académico, en donde todas las comisiones podrían participar, en donde todos los grupos parlamentarios podrían proponer. Un momento, diputada Mara. Estamos trabajando. Compañeras y compañeros, así como a quienes nos acompañan el día de hoy en esta sesión, solicito que guardemos el debido respeto porque nuestra oradora está haciendo un pronunciamiento y de esta forma también pues demostremos respeto para quienes nos ven porque en el Parlamento y también para nosotras y nosotros. Adelante, diputada Mara. Yo le agradezco muchísimo su llamado, diputada presidenta, aunque quiero decirles que soy de las que creo que el ser escuchado en la tribuna se gana y que interpreto políticamente cuando hay desgano, de tal manera que el llamado suyo es muy propio, es muy correcto, pero yo sé que esto es política y que efectivamente el dar la espalda, el desoír, el ignorar, tiene que ver con una postura política y no lo tomo jamás personal, porque efectivamente aquí lo que debatimos son cosas de interés público y efectivamente le hablamos a la ciudadanía que al final de cuentas siempre hace su balance. Pero vuelvo al punto. A ver, compañeros, si estuvimos a punto de ganar la votación para que vengan a informar y la vamos a ganar en la próxima sesión, no puedo creer que en esta ocasión no votemos a favor de que se haga un coloquio académico. O sea, se trata de invitar a expertas y expertos para que vengan no a debatir, no a polemizar partidistamente, sino a analizar. Créanme que en este momento el multicitado y famosísimo estudio del INCO quiere ser estudiado por las universidades porque consideran que hicimos algo muy valioso. En inglés se dice benchmarking y quiere decir mejores prácticas. El Congreso del Estado de Jalisco, al ser transparente y rendir cuentas sobre su nómina, hizo algo positivo, aunque no lo crean, hicimos algo positivo. De tal manera que si ahora aprobamos un coloquio para analizar la deuda, los expertos en política pública, en obra pública y en las diferentes áreas podrían abrevar conocimientos útiles para formar estudiantes e investigadores y nosotros no seríamos acusados de votar de manera automática. De tal manera que los invito y las invito a llevar a cabo de manera plural y de manera común este coloquio académico para analizar la deuda. Es cuanto, presidenta, y gracias por sus atenciones.